Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Felicidades siempre. Mi nombre es Javier López y hoy, como cada lunes, continuamos en esta serie, en esta única enseñanza y verdad que considero suprema. Y por eso, Universidad Cristo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a estar mirando esta verdad espiritual cumplida a través de un versículo y a través de la historia. Y espero que al final de esto nos continúe motivando a seguir creciendo, tanto en el entendimiento de estas verdades espirituales, pero más creciendo en nuestra vida dinámica, en nuestra aplicación diaria de esta única y suprema verdad. Voy a comenzar porque aquí tenemos muchas notas que quiero compartir, así que comenzamos. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Aquí tienes a un gentil que va a compartir algo sobre esta eterna buena noticia acerca de Cristo. Hace unos días estaba leyendo una publicación en Facebook y hacía esta pregunta y decía: ¿evangelio o sincretismo? Y te comparto un poco de lo que esta publicación decía. En los comentarios en este video voy a dejar la publicación entera para que así, si deseas, pues la puedas leer. Pero te comparto un poco y después continúo. Entonces, dice, recuerda la pregunta: ¿evangelio o sincretismo? Y dice: vivimos en tiempos donde muchas enseñanzas que parecen espirituales se infiltran en las iglesias, disfrazadas de la fe de Cristo o de la fe en Cristo, pero en realidad diluyen la verdad del evangelio. El problema: estas ideas no son bíblicas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan 14:6. No hay múltiples caminos, decía la persona en su escrito. No hay múltiples caminos, no hay energías divinas dentro de nosotros aparte del Espíritu Santo. No hay decretos mágicos ni poder humano capaz de alterar la voluntad soberana de Dios. Y como les decía, esto es parte de una publicación que vi hace unos días en Facebook y por eso decidí utilizarla en este compartir, para entonces dar respuesta a estos conceptos e ideas que entiendo el punto de vista, y al leerla completa entiendo perfectamente el punto de vista de la persona que está compartiendo, pues porque yo nací, fui criado en la tradición fundamentalista o la religión judeo-romana cristiana y entiendo su fe, sus creencias y la forma interpretativa de conceptos espirituales, a estos que en su publicación llama esotéricos o místicos, y todo este tipo de palabras usadas, pero cuando uno procura conocer el significado de cada una de esas palabras, qué es esotérico, qué es algo místico,
Entonces, aquí te comparto mi respuesta, inclusive voy a compartir también la respuesta que yo le di a esa publicación en Facebook. La respuesta, la buena noticia acerca de Cristo, como Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: no me avergüenzo de esta única buena noticia en Cristo, o la realidad de Cristo. Entonces, las ideas espirituales, vimos que en la publicación él hizo la pregunta, como decir el problema, y dijo: estas ideas, ¿ves? Ideas esotéricas, ideas místicas, no son bíblicas. Y mi respuesta es: las ideas espirituales son bíblicas. Y el problema, ¿ves? El gran problema que nosotros tenemos es que estas requieren discernimiento, requieren un nivel más alto de comprensión. A eso que llaman esotérico, místico, oculto, secreto, misterioso, es exactamente como la Biblia lo llama y lo describe. Entonces, vemos que se requiere una conciencia, un entendimiento que pueda discernir, que pueda entender los símbolos, los conceptos, las ideas, estos principios espirituales que vemos a través de estas historias de la Biblia, pero que su origen no son estas historias. Y ahí, basado a mi experiencia, ha sido wow, ahora esto tiene lógica. Ahora esto tiene sentido. Y por eso, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, esta misma verdad que te comparto se expresó de esta forma: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Y aquí muchas personas, cuando vemos esto de que no tienen el Espíritu de Dios, no es confundir la religión y las creencias de fe y los muchos años que una persona lleva participando de una tradición y siéndole fiel al ritual, a la metodología de la tradición, y que eso represente o sea idéntico o igual a que, ¿ves?, conoce al Espíritu de Dios. Y por eso, los que no tienen el Espíritu de Dios, a esto a lo que se refiere cuando miramos a través del Espíritu de Dios como una realidad eterna, presente, una esencia, una verdad absoluta, fundamental, por la cual todo lo que existe es. Eso quiere decir que la revelación de Dios o la soberanía de Dios, presencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnipresencia de Dios, como diríamos, como sus atributos y cualidades, entonces es una realidad que siempre es presente y por eso siempre se ha manifestado a través de la humanidad. Y nosotros, en nuestro contexto occidental, necesitamos comprender mejor esa verdad espiritual, cómo la realidad que llamamos Dios se ha manifestado a la humanidad. Y por eso este grandioso evangelio, poder de Dios para transformar, salvar a vidas, que se ha compartido a través de la historia de la humanidad y que nosotros conocemos en las historias de la Biblia, en especial Nuevo Testamento, en Cristo.
una versión de esta eterna verdad. Y por eso aquí estamos compartiendo sobre esta sabiduría espiritual. Muchos la llaman mística, esotérica, pero necesitamos entender que lo esotérico es lo espiritual. Necesitamos ver las enseñanzas que hablan de lo interno. Jesucristo, hablando de temas esotéricos internos, que les dijo a los fariseos según Lucas capítulo 17 versículos 20 y 21. El reino de los cielos no los busquen exotéricamente, fuera de ustedes, con señales y con advenimientos, como decir, significativos, sobrenaturales. No, porque el reino de los cielos, ¿ves?, esotérico, es una realidad interna. Por ser espiritual se descubre en el ser como la esencia de la vida que uno es. Y por eso necesitamos entender estos conceptos espirituales. Un ser místico, una persona mística, es la persona que busca unidad con Dios en su estado de conciencia y vida y ser ahora, presente. Eso no es algo oculto o tenebroso o malo o secreto como que para unas personas o no. Todo lo secreto, oculto o misterioso siempre se da en el presente cuando una persona desconoce de algo que ahora en el presente es. Y para esa persona que desconoce algo que es en el presente, para él le es oculto, misterioso o es un secreto. A la que alguien se lo revela, ¿ves?, se le da a conocer eso que presente es. Entonces lo que era secreto, misterioso o oculto desaparece, porque ahora se reveló, se dio, se entendió y uno dice, ahora lo veo, lo comprendo, lo capto ahora. Solo místico, secreto o la otra palabra que se me olvidó ahora, no tiene nada que ver con cosas que son para unos y no para otros. Continuamos entonces viendo el poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo y su venida. Y recuerda, aquí en este canal, Universidad Cristo, aprendemos de Jesús a ser Cristo. En este canal compartimos, basado en esta verdad espiritual, que la venida de Cristo a lo que se refiere es a esa conciencia cuando se da en uno la revelación de todo lo puro, lo justo, lo verdadero o de la vida en rectitud. Y que ahora, basado en esa conciencia que se forma en uno, el estilo de vida dinámico. Y a eso es la venida de Cristo. Cristo formado en uno. El poder de Dios, el Evangelio de Cristo y su venida es el poder transformador de Dios en acción a través de tu estilo de vida presente. Tenemos en Juan capítulo 6, versículo 63, Jesucristo diciendo, mis palabras son espíritu. ¿Ves? Son fuerza. Mis palabras son energía y vida. Tenemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 41. Tenemos en este caso a Pablo diciendo, Cristo es un espíritu que da vida. Cristo es esa fuerza, Cristo es esa energía, Cristo es esa realidad, Cristo es esa chispa de vida que motiva a una nueva conciencia y ser. Y por eso Cristo representa esa energía divina interior que salva a las personas de la condenación y la separación de Dios.
y donde la condenación y la separación de Dios están en esa misma persona. ¿Ves? Están en tu mentalidad y ser. Cuando ahora en el estado de vida presente no eres consciente de tu verdadera identidad espiritual. Y por eso la condenación a lo que se refiere es la persona, ¿ves? Como el hombre piensa, así es. Una mentalidad egoísta, ¿qué tipo de acciones va a sacar? ¿Ves? Esa mentalidad falsa, hipócrita, manipuladora, ambiciosa, envidiosa. En esa mentalidad egoísta, ¿ves? Y si uno, el estado de vida y conciencia presente de uno es ese tipo de mentalidad, ahí está la condenación. Porque la cadena de acciones, ¿ves? De pensamientos, de palabras y de acciones van a crear ¿qué? Naturalmente consecuencias. Causa, efecto, siembra y cosecha. Y la condenación, naturalmente, a lo que se refiere es a esos resultados que esa mentalidad natural, ¿ves? Separada de la vida, del poder de Dios, de la energía divina, de la fuerza del Espíritu Santo. Todos estos términos sinónimos expresan una sola verdad. Y por eso esa condenación y separación de Dios, que naturalmente lo que describe es esa mentalidad presente que no está en Cristo. Y por eso vamos a mirar este evangelio eterno, esta buena noticia que vemos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo diciendo, o esta persona en esa experiencia de vida transformadora, no me avergüenzo de esta verdad. Cristo, el poder de Dios manifestado, tanto manifestado en las experiencias de esta persona que lo transformó a ser un nuevo ser. Y por ende, por esos resultados, según todas sus cartas, como testimonio, como enseñanzas, ¿ves? Para nuestro crecimiento espiritual, esta fuerza divina, Dios, poder para transformar el estado de vida, de conciencia presente de uno. Y por eso esta verdad eterna, siempre presente, por cuanto Dios decimos, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es espiritual, pues está siempre presente. Nosotros occidentales, yo como gentil, comparto lo que he aprendido como revelación de Dios. Y por eso del oriente al occidente, el poder de Dios para salvación, como decía, poder, fuerza, energía. Ahora, escucha, ¿por qué? Porque cuando comparto y nuevamente hago este énfasis en que cada vez que utilizo el tipo de escritura, ¿ves? Porque utilizamos la Biblia para hablar las escrituras como la suprema autoridad inspirada divinamente para el mundo. Y por eso cuando hablo de escrituras, hablemos de escrituras que divinamente han sido inspiradas por Dios para el mundo, que anteceden estas que conocemos. Y comparto, no para como decir, estas son mejores o ahora esta es la verdad y tenemos que convertirnos, ¿ves? A esa. Como la tradición nos enseña. Y como les decía ahorita, como el reporte, o no reporte, pero como lo que compartía
me viene la palabra en inglés, que es el post que estaba leyendo, que vi en Facebook, cómo comparten las personas sobre espiritualidad o sincretismo. ¿Ves? Cuando miran otra cosa que no es lo que la tradición fundamental les ha enseñado o cómo la teología los ha conformado y su escatología, ¿ves? No existe nada más, solo eso. Y aquí estamos hablando de una verdad espiritual y no de las interpretaciones e ideas de tradiciones de religión, que las respeto y que estoy agradecido por el proceso en mi vida y cómo me ayudaron y me desarrollaron. Pero aquí en este canal lo que compartimos es para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en el entendimiento de estos conceptos, ideas, principios y verdades espirituales que vemos a través de los evangelios, en especialmente el evangelio de Cristo, que nos es necesario conocer estos términos y los conceptos de esto desde su origen, o cómo desde su origen han sido compartidos a la humanidad. Y por eso nuevamente, desde el oriente hacia el occidente. Entonces, el poder de Dios, como decía, poder, fuerza, energía, Dios, según la literatura espiritual del oriente, Brahman. Brahman, Dios, es la realidad por la cual existe el mundo. También Dios es la realidad por la cual tú y yo existimos. Tu esencia es la conciencia y la esencia del mundo es Dios. Aquí lo que estoy compartiendo es cómo del oriente definen a Dios. Para un occidental, Génesis 1:1 o Juan capítulo 1 versículo del 1 al 5 o Colosenses capítulo 1 versículo del 15 al 17 y así para definir la esencia y Dios. Pero estoy compartiendo cómo del oriente que antecede estas historias definen a esta realidad y verdad que nosotros llamamos Dios y que ellos llaman Brahman. Y como decía, y lo vital que considero, nuevamente, Dios es la realidad por la cual existe el mundo. También Dios es la realidad por la cual tú y yo existimos. Tu esencia es la conciencia, ¿ves? Tu esencia. Y presta atención para entender entonces lo que vemos acá. Tu esencia como ser humano es la conciencia, ¿ves? Lo esotérico, lo interior, lo interno, la realidad de nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra actitud a la vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿ves? Esa realidad interior que mayormente nosotros estamos condicionados a ¿qué? A nuestro ser exotérico, lo exterior, ¿ves? Lo físico, lo de afuera. Y vemos esa diferencia del oriente, lo interior. Y por eso, ¿cuál es la relación entre la conciencia y Dios? Esta es la revelación. ¿Ves? Cuando nosotros escuchamos la palabra revelación, ¿qué nos viene? El último libro de la Biblia. Miremos la revelación o el apocalipsis que los rishis. ¿Quiénes son los rishis? Lo que nosotros llamaríamos los escribas. ¿Ves? Acá en las historias del pueblo judeo hebreo, los escribas o aquellos autores que compilaron estas historias, que según cuando uno estudia teología, la teología
judeo-romana cristiana que te enseñan que por un lapso de tiempo de 1400 años a 1500, más de 40 o alrededor de unos 40 autores escribieron inspirados por Dios. ¿Ves? Esos escritores, escribas, acá en el oriente, los rishis, inspirados divinamente, inspirados por Dios. Esta fue la revelación o su apocalipsis. Tú en tu naturaleza esencial, la conciencia, eres ese yo soy. Cuando nosotros escuchamos yo soy, y vamos a ver en breve, yo soy tanto Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, se puede decir como que es el nombre supremo que Dios mismo utiliza para describirse Él mismo en su esencia fundamental, real, óptima, suprema, única, eterna, soberana. Yo soy. Y ese concepto, origen, principio y verdad de yo soy, vamos a ver que no es esta literatura, que es la visión, la revelación, ¿ves? El conocimiento, la inspiración divina de los rishis del oriente, que por miles de años, ¿ves? A través de poemas, de parábolas, de cuentos, de mitos, de historias, de cánticos, de oraciones, comparten en tradiciones orales estas verdades espirituales, y por siglos en literatura, como vemos en estas escrituras que anteceden las historias que tenemos del pueblo judeo hebreo, que son, ves, las que nosotros conocemos, lo que llamamos la Biblia o Viejo Testamento. Entonces, leí cuál es la relación entre la conciencia y Dios. La revelación, tú en tu naturaleza esencial, ¿ves? El ser humano, en su naturaleza esencial, su conciencia es ese yo soy. Y ahora vamos a ver un principio que a través de la literatura comparten y una personalidad a través de las historias. Y yo he hablado mucho de estas historias, el Bhagavad Gita, estoy estudiando ya por casi un año el Uddhava Gita y estas historias. Vemos a Krishna. Y Krishna en el Bhagavad Gita, que Bhagavad Gita significa el canto del Señor. Escuchemos, el canto del Señor, Dios, la revelación, Él representa la manifestación de la divina presencia o de la suprema encarnación de Dios. Representa a Dios en esta historia. Y escuchemos, el ser interior, yo soy, aquí es, yo soy Krishna, es igual a Cristo en las historias del Nuevo Testamento de la Biblia. Y recuerda, esto que estoy diciendo es para discernirlo espiritualmente. ¿Ves? Aquí se necesita el entendimiento de estos principios, verdades y conceptos espirituales, porque están compartiendo un mensaje, una enseñanza a través de la humanidad, a través de seres humanos que históricamente hablan en diferentes idiomas, dialectos, culturas, tiempos. Cómo a través de toda la historia de la humanidad se ha preservado una verdad.
una esencia, una realidad que es única en la experiencia fundamental de vida de cada ser humano en cualquier contexto de la historia, tiempo, época, etapa, cualquiera. Y de eso se trata esta historia. Necesitamos espiritualmente conocer lo que yo soy como origen de una verdad espiritual en su origen, que es el oriente. ¿Qué representa? ¿Qué yo soy significa? Porque como leía ahorita, basado al post que vi en Facebook que le compartía, ¿ves? La persona decía, solo hay un camino y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos ese yo soy. Y para las personas en su tradición y entendimiento de su religión y fe, pues lo interpretan literalmente de una forma exotérica, física, exterior. Cuando desde el origen la enseñanza por ser esotérica, espiritual, interna, ese yo soy, describe la esencia de vida presente en uno. Que cuando uno reconoce ese yo soy como su propia conciencia en vida, uno puede entender mejor porque yo soy es el camino, la verdad y la vida. Y mira lo significativo nuevamente, que a través de la historia desde el oriente, para describir a Dios como su esencia y nombre supremo, se ha utilizado yo soy en una de muchas enseñanzas. Y en nuestras Biblias, como decía ahorita, tanto Viejo Testamento como Nuevo, vemos esa misma realidad. ¿Qué esto significa y qué podemos entender para crecer hoy mejor en la comprensión de estas verdades espirituales que son esotéricas y que tal vez están ocultas, son secretas, son misteriosas? Porque lo que conocemos como religión, teología, escatología fundamental, que es lo que nos ha condicionado interpretando todas estas historias literal, sin conocer la historia y el origen de estos conceptos que aquí vemos, pues naturalmente no las comprendemos, ¿ves? No podemos discernir estas verdades espirituales que hablan de nuestro estado de vida presente y lo significativas que son para la transformación, ¿ves? Para que esa realidad de este evangelio como buena noticia de Cristo formado en uno, ¿ves? Cristo, esa nueva conciencia de vida en uno, que es el mismo ser de uno a través de la vida, como el poder divino de Dios que empodera a uno a sobrepasar en uno mismo de esa versión vieja que mantenía a uno en distancia de Dios, ¿ves? Separado de Dios. Y por eso la esencia de todas estas enseñanzas espirituales es para internalizar y se requiere conocimiento. Yo soy representa a Krishna, representa a Cristo. ¿Vemos eso? Krishna, Cristo, Krishna, la luz del mundo. Vemos alumbrando Jesús. Yo soy la luz del mundo. La misma esencia, una verdad universal. Entonces, el ser interior que reside en todos los seres
Tanto históricamente, Krishna representa la esencia, la verdadera naturaleza en el ser interior que reside en todos los seres. Cristo espiritualmente también, ¿ves? Es el mismo mensaje y representa la esencia natural, la verdad espiritual y divina que reside en cada ser. Por eso vemos historias, parábolas que decían, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Y ese tesoro escondido, ¿qué simboliza y representa? Esa realidad que dentro del ser uno es inconsciente de esta esencia divina en uno. Y por eso para uno está oculta, ¿ves? Es misteriosa. Es un secreto. ¿Por qué? Porque este tesoro escondido todavía a mí mismo, a ti, no se me ha revelado de quién soy. Y por eso yo soy. Y por eso el ser interior que reside en todos los seres. Por lo tanto, la naturaleza de la realidad representada por Krishna o Cristo es la de una conciencia única, unificada y eterna que impregna y trasciende todo lo existente. Yo soy el camino, verdad y vida. Se trata de tu guía interna, tu conciencia, tu sentido firme de lo que es correcto y verdadero en tu contexto espiritual. Yo soy representa tu guía, tu propia mentalidad y voz interna, tu propio yo y ser. Espiritualmente hablando, ¿ves? Eso es lo que esta verdad y principio oriental de yo soy está describiendo. Tu unidad divina con Dios. Vemos en las historias del pueblo judeo hebreo, y creo que tengo aquí en las notas, donde nos habla de, en Génesis capítulo 1, versículo 26, y hagamos a los seres humanos, o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué es ser en imagen y semejanza? Si no es ser, ¿ves? En unidad o en igualdad a Dios. Y cuando uno entiende lo que es ser a imagen y semejanza de Dios, tiene que ver con ese yo soy. Tiene que ver con esa mentalidad en uno formada, que entonces inspira, motiva esa mentalidad creativa en uno para crear un estilo de vida puro, un estilo de vida a imagen de la realidad, ¿ves? Siempre presente. Dios, uno en ese estilo de vida, en la conciencia que dirige a uno, ¿ves? Esa voz interna en uno que dirige a uno a ser exactamente en las cualidades, atributos, virtudes, en la misma esencia que Dios es. Por eso, Romanos 1:16, este evangelio, esta buena noticia de ese poder interno en uno para ser. Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice, imiten a Dios en todo, a su imagen. Y por eso vemos como lo importante de yo soy. El origen en la historia de la primera mención de la frase yo soy, usada para describir tanto a Dios como la esencia y realidad fundamental por la cual todo lo que existe es, y nuestra unión espiritual en la misma esencia y ser. No es Éxodo capítulo 3, versículo 6, ni Éxodo capítulo 3, versículo 14,
Cuando vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 6, ¿qué nos dice? 3, versículo 6 dice, 3, versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en Éxodo 3:14, ¿qué nos dice? Éxodo 3:14 dice, y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Creo que es Eshe, Asher, Eshe, algo así. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y qué significativo sería para nosotros procurar entender que este yo soy a través del origen de las historias judeo-hebreas para el pueblo judeo-hebreo, desde su origen hasta su presente, que este yo soy para ellos ha significado y significa. ¿Será lo mismo y la interpretación idéntica que los cristianos interpretan de lo que yo soy? ¿Ellos creen que es lo que es? Y la verdad es que nuestro estado de vida presente y cómo los israelitas, los judeo-hebreos, a través de la historia y hasta el presente hoy viven, claramente demuestran que tienen una identidad, entendimiento y conciencia de unas verdades que tal vez desconocemos por las creencias que tenemos y nuestras interpretaciones, nuestras ideas, que podemos estar 100% erróneos. Podemos creer, podemos hacer una eisegesis o una isegesis que nosotros, pasado a nuestras teorías, nuestras interpretaciones, nuestras ideas y nuestra religión fundamental, pues decimos, no, la Biblia lo que dice es esto, en versículos que desde el origen para ellos significa otra cosa. Y yo en los años lo que me ha motivado es a leer, como decir, a leer la Biblia, estas historias, con esta conciencia. A ver si puedo agarrar aquí esto. Leer la Biblia es leer estas historias con esta mentalidad. Porque esta mentalidad que antecede estas historias influenciaron a estos escribas y a estas historias. Y por eso, si conocemos lo que yo soy como la esencia y conciencia del ser, entonces vemos que las historias, tal vez para el pueblo judeo-hebreo, por eso está dando como decir, y se les reveló Dios. Y vemos ese evento sobrenatural en un monte, en un palo encendido en fuego y no se quemaba. Vemos todas estas historias sobrenaturales. Y si conocemos estas historias sobrenaturales, podemos decir, wow, espérate. Y aquí está la diferencia, amados, amigos, audiencia. La diferencia es que hay unas interpretaciones de estas historias religiosamente, teológicamente, escatológicamente. Pero hay unas verdades, interpretaciones de estas historias místicamente, espiritualmente, esotéricamente, que necesitamos conocer porque nos empoderarían en nuestro hoy supremamente, tanto en el conocimiento de la revelación que estas historias contienen y a la misma vez la realidad de nuestro estado de vida presente a través del mundo y la historia.
Seguimos. Como decía y leímos, el origen de estas historias, de la primera mención de la frase yo soy, que vimos en Éxodo capítulo 3, versículo 6 o Éxodo capítulo 3, versículo 14, y también como en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo en el libro de Juan diciendo 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, y el más famoso y supremo, que es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ves? Vemos todos esos yo soy. So, nuevamente, el origen de todos estos yo soy no es ni el Viejo Testamento ni el Nuevo. So, como decía, el origen de esta verdad espiritual se encuentra en las escrituras inspiradas por Dios de la India, que anteceden por siglos las del pueblo hebreo, en específico el Bhagavad Gita. ¿Ves? El canto del Señor. Bhagavad Gita, el canto del Señor. Y en el Bhagavad Gita, ¿dónde estamos aquí? Escrituras inspiradas por Dios. El origen de esta verdad espiritual se encuentra en las escrituras inspiradas por Dios de la India, que anteceden por siglos las del pueblo hebreo, en específico el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor. Esta representa como síntesis la sabiduría y la filosofía, tanto védica y Vedanta. Y esto tiene que ver, una, con el conocimiento de principios y verdades espirituales, como la metodología que ellos, como tradición espiritual, por siglos han compartido a través de la humanidad. Y vemos que el origen de estos principios, y te doy un ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el Bhagavad Gita, Krishna, quien representa en este poema espiritual, es la suprema personalidad de Dios. Y, escucha esto, y representa tú y mi divina conciencia. Por eso, cuando leemos la Biblia y todos esos yo soy, o el personaje de Jesucristo, cuando lo vemos a través de estos lentes, puede todo significar algo más poderoso. Y por eso, algo secreto, algo oculto, algo misterioso. Un misterio, como Pablo decía, se me reveló, me ha sido enseñado un misterio. Y Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, esto no me lo reveló carne ni sangre, ¿ves? Porque ¿dónde se da una revelación? ¿Dónde se da esa comprensión internamente? Esotéricamente, espiritual, interna. Y por eso el Bhagavad Gita capítulo 9 versículos 17 y 18 nos dicen, y lo tengo aquí en la pantalla, voy a ver si los consigo aquí rapidito, los leo de la pantalla. Versículos, vamos a verla aquí. 17, Bhagavad Gita capítulo 9 versículos 17 y 18. Yo lo tengo, por los años que llevo estudiando, lo tengo bien escrito y casi no veo los capítulos. Capítulo 8, capítulo 9, ok. 17 y 18. Aquí estamos. Y nos dice, lo voy a leer de acá, se me hace más fácil. De este universo, y esto es Krishna hablándole a Arjuna. Arjuna representa al ser humano. Es como decir, el ser humano, es como decir lo que sucede, porque esta imagen representa o describe nuestra mentalidad. ¿Ves? Esta imagen es
lo que sucede dentro de nosotros. Ayuna representa nuestro intelecto, nuestra mente en ese estado de deseo, de escuchar, de aprender, para decidir, para accionar o para tomar acción. Y Krishna, que representa, es la divina sabiduría. Esa conciencia divina en uno que le va a decir, este es el camino. Y por eso en este poema, para el crecimiento espiritual, esta imagen lo que significa es lo que sucede en nuestra conciencia. Dime si no hay sabiduría y si no hay misterios o cosas secretas. Tal vez tú y yo podemos ver esta imagen y vemos, mira, hay un señor lleno de brillando y otro ahí mirándolo así. Y nos quedamos sin la revelación, ¿ves? El secreto, el misterio, lo oculto no se nos reveló. Pero cuando tenemos un maestro, personas con el conocimiento de esta sabiduría espiritual que desde el oriente hacia el occidente se ha compartido, ¿ves? En escrituras. Y pueden reconocer los símbolos, las imágenes, los principios, los conceptos, las ideas que se han compartido a través de la historia de la humanidad. Entonces pueden decir, wow, aquí hay algo más profundo, aquí hay algo más significativo que necesitamos descubrir. Krishna dice, de este universo, yo soy el padre, también soy la madre. Yo soy el sustentador y el abuelo. Yo soy el purificador, la meta del conocimiento, la sílaba sagrada Om. Yo soy la palabra. ¿Dónde nosotros escuchamos eso en la Biblia? Cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo, ¿ves? La palabra era Dios. Y aquí en el Bhagavad Gita exactamente está diciendo la misma verdad. Yo soy el purificador, la meta del conocimiento, la sílaba sagrada Om. Soy el Rig Veda, el Sama Veda y el Yajur Veda. Esto es como decir, soy la palabra, soy la sabiduría, soy la esencia de la verdad en las escrituras. En el capítulo 9, versículo 18 dice, yo soy la meta suprema de todos los seres vivos y también soy su sustentador, maestro, testigo, morada, refugio y amigo. Yo soy el origen, el medio y el fin y el lugar de reposo de la creación. Soy el repositorio y la semilla eterna. Estos versículos, estos dos versículos son dos de las decenas que en el Bhagavad Gita describen la misma esencia y congruencia espiritual que encontramos en versos como en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene, ¿ves? Nadie viene al poder de Dios si no es a través de mí. Y cuando vemos esta verdad espiritual del oriente hacia el occidente, causa también causa dolor. ¿Por qué? Porque siempre hay fricción en el crecimiento. Tal vez en ese proceso de ir conociendo y entendiendo mejor conceptos espirituales
y por el fin de conocer la verdad y de estos conceptos que nos han influenciado, ideas, verdades, principios por las cuales vivimos, que forman nuestra identidad. El dolor surge en ese proceso natural de ir dejando atrás lo que ya no nos sirve. Así vemos ejemplos en la vida de Pablo. Por eso no me avergüenzo de este evangelio que es poder de Dios en Cristo. Y estamos mirando esta realidad universal, una verdad espiritual, como a través de culturas. El mismo mensaje, la misma esencia se comparte. Inclusive en el Uddhava Gita que ahora estoy estudiando, hay cientos de veces más que en el Bhagavad Gita que Krishna está diciendo yo soy. Y cuando uno crece en el entendimiento de lo que esta filosofía oriental, sabiduría de estos principios espirituales van compartiendo, uno dice, wow, qué bueno. Como decía, sabemos que en estas historias, en estos versículos que leí del Bhagavad Gita, capítulo 9, versículos 17 y 18, como decía, son 2 de las decenas que describen la misma esencia y congruencia espiritual que encontramos en versos como Juan capítulo 1, del versículos del 1 al 5, Juan 14, 6, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, Hebreos capítulo 1, versículo 2. En el mismo capítulo 1 de Hebreos podemos también leer el versículo 10 al 12 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Como ese gran yo soy. Deja ver si lo puedo leer. Estamos a 3 minutos para la hora y ya estoy a punto de terminar. Apocalipsis 1:8 nos dice: Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y como leímos, vimos a Krishna. Aquí la revelación de Cristo. Pero en el Bhagavad Gita, Krishna. Si uno hace un estudio de esta palabra Krishna, según los griegos, uno ve Cristo. Y de la forma que lo escriben es K-R-I, Christos. Y lo significativo es que están describiendo una esencia, una fuerza, una realidad que sucede internamente, que es como decir esa chispa de vida o esa energía o esa fuerza o ese espíritu que causa en uno una nueva voluntad que antes uno no tenía. Y por eso estas verdades esotéricas, espirituales. Vemos cómo Krishna decía, yo soy la meta suprema de todos los seres vivos y también soy el origen, el medio y el fin. Como vemos, yo soy el alfa y el omega. Una verdad espiritual. Yo, al igual que la persona que puso el post, estoy convencido 100% y en acuerdo con que no hay múltiples caminos, solo uno. Siempre ha sido solo un camino y este es la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción
para salvar a todos los que creen. Comenzamos en fe, creyendo en esta verdad de Cristo, y maduramos Cristo formado en uno. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video, el próximo lunes, con otros versículos más, siguiendo en el crecimiento de esta verdad espiritual. Así como hoy vimos evidencias de verdades que para nosotros occidentales son significativas y que requiere que conozcamos los conceptos espirituales y su origen para que podamos discernir estas verdades con claridad y precisión y nos sirvan de ese poder supremo que Pablo habla y que yo utilizo como evidencia de esta verdad espiritual cumplida. La venida de Cristo cumplida en nuestro presente, en ese estilo de vida dinámico que refleja ese poder interno, esa conciencia en unión a Dios. Y esa conciencia es tu propio ser, Cristo. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.